Y entonces aprendí que mis exposiciones largas e infinitas, que en realidad lo que terminaban demostrando era mi ansiedad o mi falta de conocimiento o mi falta de entendimiento de lo que es llevar a una persona a cerrar un negocio y mi falta de entendimiento principalmente de cómo piensa el prospecto, me di cuenta que exponer no era el camino era proponer. Y la pregunta que te quiero hacer ahora es, ¿tú expones o tú propones? La exposición es un monólogo y básicamente no le damos mucha participación al otro. La proposición, cuando proponemos algo, nos estamos empoderando y estamos conduciendo la entrevista. Y es un diálogo, hay feedback. Entonces entendí que para proponer, ¿qué necesitaba hacer? Necesitaba aprender a preguntar. Y ahora yo te pregunto, ¿cuántas preguntas haces en tu entrevista, en tu presentación de ventas? ¿Tenés presente eso? Porque básicamente creamos nuestro speech con una, dos o tres preguntas. Y no soy adivino, lo hace la mayoría. Y esto es muy fácil de corregir. Hay que dominar la ansiedad y hay que saber cómo, cuándo y lo que preguntar. Sí, cómo, cuándo y lo que preguntar. Pero para hacértelo más fácil, cuando tú terminas una frase y haces una pregunta en tu exposición de ventas, en realidad estás proponiendo, estás conduciendo. El que pregunta, conduce. El que pregunta determina cómo va a seguir la entrevista. Si tú no preguntas, sos una máquina de brindar información, pero no tenés la retroalimentación del prospecto, ¿verdad? ¿Verdad que pasa eso? Sí, le pasa a muchos, no sé si te pasa a vos. Te pregunto, ¿cuántas preguntas haces en tu entrevista? ¿Cuáles son? ¿En qué momento son? ¿Cómo haces esas preguntas? El aprender eso va a ser la diferencia para que no te desgastes y para que seas mucho más efectivo para poder cerrar los negocios. Por lo tanto, terminas una frase y un concepto y haces una pregunta. Y entonces estarás proponiendo, no exponiendo. ¿Qué tipos de preguntas existen? Existen muchísimas. ¿Cuándo hacerlas y cómo hacerlas? Ese es el kit de la cuestión. Pensá, preguntas abiertas. ¿Cuándo hacemos las preguntas abiertas? ¿Para qué son las preguntas abiertas? Son para que pueda desplayarse el prospecto, te pueda contar, pueda decir lo que piensa. Porque a las personas les encanta que los demás los escuchen. Entonces las preguntas abiertas en la ruptura de hielo, en el principio de la entrevista, son fundamentales. Tú planteas la entrevista de tal forma que el otro entiende que no es sencillamente una exposición, sino que es un diálogo y te interesa mucho lo que él piensa. Entonces, preguntas abiertas al comienzo de la entrevista y principalmente en la ruptura de hielo. Preguntas cerradas, ¿cuándo? En diferentes ocasiones dentro de la entrevista y principalmente hacia el final de la entrevista. Porque son esas pequeñas decisiones. Cuando hacemos preguntas cerradas, estamos obligando de alguna forma, no, quitarle el obligando, estamos proponiendo que él tome pequeñas decisiones. ¿Cuáles son? Tenés que pensar en tu rubro, cuáles son las preguntas cerradas, cuáles son esas preguntas para que logres esos pequeños sí. Las preguntas termómetro son para que tomes la temperatura del prospecto antes de cerrar. Preguntas como, ¿tenemos 15 minutos aún? Porque si él no tiene tiempo, no podemos seguir, no podemos empezar el cierre. Preguntas como, ¿cómo piensa manejar el pago? ¿Lo va a hacer por tarjeta de crédito? ¿Lo va a hacer vía transferencia bancaria? Ups, pero él no tomó la decisión, no importa. Lo estás ayudando a tomar pequeñas decisiones. ¿Qué te puede responder ahí? No, aún no sé, no, pero no, todavía no tomé la decisión de si lo voy a comprar o no. No, pero no le estoy preguntando eso. Yo lo que le estoy preguntando es que si usted fuera a comprar, ¿cómo lo haría? ¿Con tarjeta de crédito? ¿Lo haría en efectivo? ¿O con transferencia bancaria? ¿Viste qué normal? Pero sin embargo le estás tomando la temperatura al prospecto para saber si vas a poder iniciar el cierre.
Aparte de las preguntas abiertas, de las preguntas cerradas, de las preguntas termómetro, tenés las que son condicionadas. Cuando tú lo condicionás de una o de otra forma. Ya son muy conocidas, hay que saber cuándo se las puede usar. Por ejemplo, si le soluciono este problema, usted compra esto, ¿verdad? Si consigo su auto rojo, usted se queda con él, ¿verdad? Preguntas condicionadas, cerradas y condicionadas. Preguntas de doble opción. Me gustaría saber cuál de estas dos propuestas descarta. No cuál elige, cuál descarta. Es más fácil decir que no para una que sí para otra. ¿Sabías eso? Bueno, eso es fundamental. Se utiliza y es muy efectivo. En fin, me entré a especializar en hacer preguntas. Y si hoy ves un cierre mío, vas a ver que es sencillamente preguntas, es una conducción tras otra. ¿Por qué? Porque en definitiva, el tiempo de hablar, el tiempo de exponer de alguna forma, ya pasó. Ya llegamos a una instancia donde aceleramos las pequeñas decisiones con preguntas, ¿no? Porque estamos proponiendo la entrevista para que el otro vaya en ese embudo a tomar su decisión. Recuerda, pequeños sí te van a ayudar para el gran sí. Bien, entonces que te especialices en hacer preguntas es fundamental. Por eso defiendo la venta consultiva, ya su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque nos transformamos en asesores, consultores, porque nos importa, nos interesa solucionar un problema, una necesidad del cliente y desarrollamos la mejor solución para él. Bien, ¿cómo? Preguntando, escuchando y dándole la solución y ayudándolo a tomar esa decisión con preguntas, con pequeñas preguntas. Por lo tanto, no sé si lo utilizas, te recomiendo que lo hagas. Ensayá, tenés que saber cuándo hacerlo, cómo hacerlo, qué pregunta hacer, qué tipo de pregunta, en qué momento. Y te voy a sugerir algo. Grabate la entrevista y fíjate cuántas preguntas hiciste para que entiendas después que no, acá podría haber hecho una pregunta, acá lo podía haber conducido de esta forma. No, en este momento de la entrevista no propuse, sencillamente expuse. Y eso te va a ayudar, a mí me ayudó muchísimo. Te va a ayudar a que te puedas ubicar en la entrevista y entender que cuanto más preguntes, más conducís, cuanto más preguntes, más proponés. Recuerda, terminas un concepto, una pregunta. Un concepto y una pregunta, porque cuando preguntás, proponés. Cuando proponés, conducís. Cuando conducís, es más fácil para el otro seguirte y tomar pequeñas decisiones hasta tomar la gran decisión.